Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Los versos del 1 al 5 del capítulo 12 de Primera de Samuel. Hemos estado una semana de ayuno, todavía nos faltan 2 días, 3 días más, pero el Señor nos ha bendecido durante todo este tiempo, nos ha dado palabra, hemos estado en la presencia del Señor y hoy vamos a estar tratando un tema en nuestra serie de el libro de Samuel. Vamos a leer los primeros 5 versos de este capítulo 12. La palabra del Señor dice así. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Amén. Todos juntos vamos a estar poniendo atención a la palabra del Dios. Dice, dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Queremos, Dios, que tú nos hables en esta noche, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Queremos oír tu voz, tu consejo, tu instrucción a través de tu palabra, Señor. Aquí, Señor, están nuestros corazones. Prepáralos. Prepara nuestra mente para recibirla, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Amén. En este pasaje, nosotros estamos estudiando, hemos estado estudiando el libro de Samuel, de Primera de Samuel, y al principio hablamos de Samuel cuando era un niño apenas. Luego el enfoque se dirigió, ¿se acuerdan? El enfoque se dirigió al arca del Señor. Y hablamos un tiempo del arca del Señor que fue raptada, fue llevada por los filisteos. Y allá el arca escribió sus propias aventuras. Luego el enfoque se dirigió a Saúl, el primer rey de Israel. Ahora el enfoque cambia nuevamente a Samuel en este capítulo 12. Este capítulo 12, el libro pone su atención en un discurso de despedida que hace el profeta al pueblo. Y es un discurso como un líder que deja espacio, abre paso para el siguiente líder. Saúl, lo vimos la semana pasada, él ha llegado como a la cima de su liderazgo. Ya las dudas sobre si Saúl era el ungido o no, se han disipado. Saúl ya toma posesión de su puesto como rey. Ha alcanzado la cima de su liderazgo. Pero más adelante vamos a ver que Saúl cae. Saúl, así mismo como subió, así mismo va a caer, pero eso lo vemos después. Primero,
la Escritura, antes de seguir con Saúl, hace como una pausa para presentarnos este maravilloso ejemplo de liderazgo que Samuel nos da en este capítulo como el siervo del Señor que sabe cómo terminar su liderazgo. Por eso que nosotros hemos titulado a este sermón terminar bien es importante. Terminar bien es importante. Y esto de terminar bien es importante para Samuel. Va a contrastar con cómo termina Saúl, que es todo lo contrario cuando usted ve que aparece David para reemplazar a Saúl, y Saúl no sigue el ejemplo de Samuel, y Saúl no termina bien. No termina bien. Pero hoy vamos a ver algunos principios que nos enseña este pasaje. Y el primer principio que aprendemos aquí, que los finales son tan importantes como los comienzos. Nosotros pues hemos enseñado, al igual que otros predicadores, que la vida cristiana es como una maratón. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y hemos enseñado que lo importante en esta carrera es que no es llegar de primero. Lo importante en esta carrera de la vida cristiana es llegar al final. Eso es lo importante, llegar al final. Y nosotros pues hemos corroborado esta analogía porque nosotros a través de nuestro peregrinar en nuestra vida cristiana hemos visto muchos hermanos que han empezado la carrera así como trastabillando, ¿no? Como se caen, se levanta, como que no saben correr y hasta el sol de hoy siguen en la carrera. O sea que no es tan importante como tú te desenvuelves en la carrera. El asunto es que tú continúes la carrera. Por el contrario, hemos visto gente que ha iniciado con mucho ímpetu, con muchos bríos, han iniciado con mucha energía, han iniciado con muchas ganas, impetuosos, muy prometedores, con mucho potencial. Sin embargo, ya no están corriendo la carrera. Entonces, lo importante en la vida cristiana, en esta carrera, es terminar la carrera y llegar y decir como Pablo: he terminado la carrera. He terminado la carrera. Es importante mantenerse en la carrera y llegar hasta el final. Cuando se trata de servir a Dios, podemos hacer la misma analogía o algo parecido, porque el servicio a Dios también es como una carrera. Y es una carrera, yo pudiera decir que es una carrera de relevos, una carrera de etapas, donde uno empieza una etapa y termina esa etapa y comienza otra etapa. Y en el ministerio, el servicio a Dios, siempre es bueno tener un buen comienzo. Pero cómo terminamos cada etapa del servicio a Dios es muy importante. Eso lo define todo en nuestra vida como siervos del Señor. El corredor que tiene un buen comienzo, pero luego tropieza y no termina bien la carrera, pierde la carrera. Pues de nada sirvió que empezó bien si terminamos mal. Empezamos bien la etapa, pero terminamos mal. Pero si empezamos bien y terminamos bien, nos vamos a ganar el respeto de la gente que nos rodea. Siempre se ha dado importancia a los inicios. Y nosotros podemos ver algunas iglesias que tienen, y nosotros también pasamos por ese lema, los nuevos comienzos. Porque le damos importancia a los comienzos, pero poca importancia a los finales. Yo le puedo dar un ejemplo. Cuando yo y mi esposa nos
íbamos a casar, que hicimos lo que hacen todas las parejas, nos preparamos para empezar una vida de casados, tener un buen inicio. Buscamos dónde vivir, un buen hogar, una buena casa. También había que preparar los muebles que íbamos a tener en la casa. Y así pues nos preparamos para iniciar bien. Luego, en nuestra biblioteca, los primeros libros que colocamos en la biblioteca, ¿de qué se trataban? Del matrimonio. Ayer empezaban los primeros libros, el matrimonio cristiano. Cómo llevar a cabo el matrimonio. Cómo iniciar bien el matrimonio. La vida de casados, cómo es. Y esos eran los primeros libros que se asomaron en nuestra biblioteca. Luego vinieron los niños. Y pasó lo mismo. Empezó la época o la etapa de los padres. Y entonces volvimos a prepararnos para el inicio de esa etapa. Preparamos el cuarto del bebé, los muebles del bebé, la ropa del bebé. ¿Y qué libros usted cree que entonces se añadieron a la biblioteca? ¿Cómo criar a un bebé? ¿Cómo cuidar a un bebé? ¿Cómo criar a nuestros hijos en el camino del Señor? Esos fueron los libros que se fueron añadiendo a la biblioteca. Y es que para iniciar algo, tú vas a la librería y encuentras mucho material de cómo empezar las cosas, cómo empezar una empresa. Pero poco encuentras mucha ayuda para iniciar, pero poco encuentras para finalizar. Tú no encuentras un libro que diga cómo terminar las cosas, cómo se finalizan las cosas. Hay muy poca ayuda que nos puedan dar o poca información para saber cómo terminar lo que hemos empezado. Y eso hace que en nuestra mente lo más importante es cómo empezar. Y nos olvidamos de cómo terminar. ¿Cómo terminar? Y es tan importante saber cómo terminar. Muchas veces es más importante terminar que empezar. A nadie le gusta sentarse y planificar para el final. Nos sentamos siempre para planificar cómo empezamos las cosas. ¿Y sabe por qué? Porque el final de algo siempre involucra una despedida. El final de algo siempre involucra pues un momento de nostalgia y quizás de tristeza. La despedida de algo o la despedida de alguien siempre involucra sentimientos. Pero cuando nosotros terminamos algo, eso es un cierre de un capítulo, es el cierre de un ciclo, es el cierre de una etapa o la terminación de una etapa, es el fin de un ciclo que a menudo pues nos llena de mucho sentimiento, de emociones, y a veces sentimos una mezcla como de arrepentimiento, de confusión, porque se acaba algo, se termina algo que empezamos y no sabemos. En un momento nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué soy? ¿Ahora qué es lo que sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál será mi propósito en lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue después que termino? Sin embargo, el final de una temporada es muy a menudo más importante que el comienzo. Cuando el sembrador inicia la siembra, cuando empieza con la semilla a sembrar, el sembrador siembra con esperanza y siembra con expectativas, ¿sí o no? Pero no es hasta que él cosecha el fruto que es que se alegra su corazón.
¿Cuándo hace la fiesta el sembrador? ¿Cuando siembra o cuando cosecha? Él celebra cuando cosecha, porque cuando cosecha ve el fruto de todo su esfuerzo. Él ve la satisfacción de un trabajo bien realizado, la meta se alcanzó. Es por eso que el salmista en el Salmo 126, versos 5 y 6 dice: lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, porque hay más gozo en cosechar que en sembrar. Es mayor la alegría finalizar que empezar. Cuando una temporada en la vida termina, nosotros en ese momento es cuando ciertamente vemos el verdadero fruto de todos nuestros sueños, de toda la planificación y de todo el trabajo que se invirtió en esa temporada. Por eso que la palabra del Señor también nos dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 8: mejor es el fin del negocio que su principio. En el principio, cuando nosotros miramos que iniciamos algo y miramos hacia adelante, nosotros nos imaginamos el fruto posible. Miramos con fe ciertamente, pero no es el fruto real, es lo que nosotros visualizamos. Todavía no lo podemos tocar. Y nuestra visión, generalmente como humanos que somos, hay una mezcla de buenos motivos, pero también muchas veces nuestros malos deseos a veces se ven involucrados en cuanto a la visión que tenemos del futuro. Podemos tener amor, fe, pero también se mezcla con la ambición, el egoísmo. Aunque sirvamos al Señor, Señor, te voy a servir, pero se mezcla, bueno, ¿y qué yo voy a ganar? Pero cuando nosotros miramos que llegamos al final, entonces podemos ver hacia atrás. ¿Y qué vemos? Podemos ver con claridad la realidad de todo nuestro camino, de todo lo que hemos atravesado, y podemos ver nuestras caídas y podemos ver nuestros errores, pero también podemos ver la gracia, el favor, la misericordia, y podemos ver el poder de Dios que nos ha sostenido durante todo ese trayecto. Podemos ver la mano misericordiosa de Dios que ha estado con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Podemos visualizar el poder del Espíritu en toda nuestra travesía. Podemos ver lo que el Señor ha hecho por nosotros. En otras palabras, los finales son más veraces que los comienzos. Al final del día, cuando usted revisa su día, que ha terminado el día, esa revisión es más veraz que el optimismo de las buenas intenciones que usted tuvo en la mañana. Los finales son muy a menudo mejores que los comienzos, porque nos señalan más poderosamente a Dios como nuestra única esperanza. Y en este discurso que Samuel hace, es un discurso como de despedida al pueblo, nosotros podemos aprender de Samuel, porque hemos visto la vida de Samuel. Al principio vimos a un niño que estaba en el templo, y me imagino ese niño corriendo por el patio del templo con su efod, su efod de sacerdote que la mamá le había hecho, ese niñito vestido de sacerdote, y uno lo veía, y quizás los sacerdotes que estaban allí decían: ese niño tiene mucho potencial, ese niño va a ser muy poderoso, pero esa era la expectativa. Sin embargo, ahora vemos a ese niño ya anciano, y ese anciano ahora puede señalar al pasado y puede decir: Dios ha estado conmigo, Dios ha demostrado su poder a través de mi vida, yo puedo ver lo que Dios ha hecho en mi vida, y ustedes también son testigos de lo que Dios ha hecho.
El final es tan importante como el principio. Y Samuel también nos enseña cómo terminar bien. ¿Cómo podemos nosotros terminar todo bien? No solamente en nuestro servicio cristiano, una etapa en nuestro servicio cristiano, sino cada etapa que nosotros terminemos en la vida. No terminemos como el noviecito que quiere terminar con la novia y no sabe cómo decirle, y lo que hace es que, bueno, voy a inventar una pelea, y cuando nos peleemos, entonces termino contigo. Termina mal. Yo tenía un empleado, un técnico, cuando trabajábamos en una de las empresas que trabajamos, buenísimo técnico, tremendo, uno de los mejores empleados que teníamos. De repente, de la noche a la mañana, el hombre se empezó a portar mal. Y nos sorprendió a todos los supervisores. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué hace esto? Y llegó un punto en que lo teníamos que despedir porque había justificación para despedirlo. Abandono de trabajo, ausencias injustificadas, tardanzas, trabajos no terminados. Le dimos una oportunidad y hablamos con él. Y resulta que el hombre quería terminar. Le estaban ofreciendo un mayor salario en otro lado. Así que él se estaba portando mal para terminar con nosotros. ¿Qué cosa, no? Y a veces nosotros hacemos de la misma manera. Claro, le dimos la oportunidad de, ¿cómo vas a terminar mal? Vas a terminar con una mala calificación, y cuando llamen del otro trabajo van a llamar aquí y vamos a decir que tú eres lo peor. ¿Cómo tú vas a dañar tu testimonio? ¿Cómo vas a dañar tu trayectoria de esa manera? Así que él recapacitó y terminó bien. Y nosotros, cuando terminamos una etapa, ya sea en la vida o acá adentro, tenemos que terminar bien. Y Samuel nos dice o nos enseña, y voy a solamente a tratar un solo punto más. El segundo punto nos enseña que para terminar bien hay que mantener un buen testimonio ante Dios y ante los hombres. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús, a medida que Jesús crecía, crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. A veces nosotros pensamos que lo que opinan las personas no nos debe interesar mucho, pero sí es muy importante si la palabra del Señor nos lo dice. Hay que dar buen testimonio ante Dios y buen testimonio ante los hombres también. O sea que terminar bien requiere que nosotros demos buen testimonio tanto con Dios como con los hombres. Y hay muchos aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta. Y uno de ellos es que debemos hacernos responsables ante las personas que nos rodean. Samuel se hizo responsable ante el pueblo. Él supo escuchar la petición del pueblo, a pesar de que él se sintió que lo estaban rechazando a él. Cuando el pueblo dijo, queremos un rey. El líder del pueblo, ¿quién era? Samuel. Y de repente los principales del pueblo dicen, ya, queremos un rey. ¿Qué es lo que están diciendo? No te queremos a ti. Y entonces Samuel se sintió, no me quieren a mí. Pero el Señor le dice, no es que no te quieran a ti, no me quieren a mí. No te preocupes, Samuel, escúchalo. Y Samuel responsablemente escuchó la petición del pueblo. Samuel escuchó lo que el pueblo quería. Como líder era su responsabilidad escuchar lo que el pueblo decía, a pesar de que lo que el pueblo decía le afectaba a él.
Muchas veces no queremos escuchar lo que las otras personas dicen o quieren expresar porque yo no quiero escuchar que tú me hieras. Tenemos que escuchar lo bueno y también lo malo. Tenemos que ser responsables de recibir las críticas que puedan haber contra nosotros. Ahora, Samuel había cumplido lo que el pueblo le había pedido. El pueblo dijo, queremos un rey, y Samuel, pues bajo la dirección de Dios, buscó a ese rey y el Señor lo guió hasta Saúl. Con esto, Samuel había completado su papel como líder. Ahora él se presenta ante ellos y se hace responsable ante ellos. Y la palabra que acabamos de leer, Samuel les dice, aquí estoy. Si atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, delante del rey. El último acto de Samuel como juez fue someterse a juicio delante del pueblo. Samuel hace de su vida un libro abierto ante el pueblo. Es un libro abierto. Él dice, si alguien tiene algo de qué acusarme, pues este es el momento. Este es el momento. Y le da la oportunidad a cualquiera de los que estuvieran allí de poder acusarlo de algo, testificar en su contra. El mismo apóstol Pablo, nosotros lo estudiamos en el capítulo 20 de Hechos, también en su discurso de despedida, porque también Pablo hace su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, y también hace lo mismo. Pablo dice, ahora sé que ninguno de ustedes me volverá a ver jamás. Por tanto, os declaro que hoy soy inocente de la sangre de todos los hombres. Porque no he dudado en proclamando toda la voluntad de Dios. No he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Vosotros mismos sabéis que estas manos mías han suplido mis propias necesidades y las necesidades de mis compañeros. Pablo estaba terminando una etapa. Pablo estaba terminando un periodo de su vida. ¿Y cómo lo termina? Lo termina bien. Lo termina bien, con responsabilidad. La pregunta que nosotros debemos hacernos con respecto a nuestro servicio, sea en el ministerio, sea en la iglesia, o sea donde usted esté sirviendo, en su empresa, en su hogar, en su comunidad. La pregunta es si hemos sido responsables. Hemos sido responsables ante las personas a las cuales servimos. Si estamos dispuestos a que esas personas puedan evaluar nuestro desempeño final. Si estamos dispuestos a que ellos nos critiquen. Si estamos dispuestos a que ellos nos corrijan si es necesario. Estamos dispuestos a poner nuestra vida a prueba delante de ellos. En cuanto a la iglesia, nosotros no marchamos solos en este camino. Somos un cuerpo, somos una congregación de hermanos. Por lo tanto, debemos estar abiertos a ser corregidos para mejorar. Y corregido, ¿quién no más sino por el mismo cuerpo de Cristo? Proverbios capítulo 15, verso 32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El primer paso para terminar bien o para dar buen testimonio ante Dios y los hombres es ser responsable ante los demás. Lo segundo es que si hemos ofendido o hemos dañado a alguien, Samuel nos enseña que hay que restituir el daño. Hay que restituir al ofendido. Samuel no solo se hace responsable por el pueblo, sino que Samuel pregunta si he hecho mal a alguien. Aquí estoy dispuesto a corregir si he hecho algo malo. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros es perfecto y muchas veces en la vida, sin querer o sin darnos cuenta, muchas veces podemos ofender a alguien. Y debemos tomarnos el tiempo para preguntar si te he ofendido y no me he dado cuenta.
No es necesario ser perfecto para mantener una buena reputación o dar un buen testimonio. Hay que ser responsable. Solo necesitamos estar dispuestos a hacer las cosas bien cuando nosotros nos equivocamos. Jesús nos dio la siguiente instrucción, Mateo 5:23. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. También podemos citar el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo, cuando conoce al Señor Jesús y la salvación llega a su vida, hay una transformación en Zaqueo. Zaqueo dice que el verso 8 del capítulo 19 de Lucas dice que Zaqueo se puso en pie y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La Biblia nos habla de esta acción, nos la define en una sola palabra: restitución. Restitución. Si hemos hecho daño, hay que restituir el daño. Devolver lo que hemos tomado, pedir perdón al ofendido. Y cuando en la palabra del Señor, cuando nos habla de restitución, el que tomó algo, cuando lo restituye, da lo que tomó y algo más. Y este es el primer paso para terminar bien. Y es el único que vamos a ver hoy. Mantener una buena reputación, un buen testimonio con Dios y con los hombres también. Y yo me salto hasta el último punto. El último punto que podemos aprender aquí es que los finales, el cierre de un ciclo, marca el comienzo de otro. Nosotros cuando cerramos una etapa o cerramos un ciclo, inmediatamente damos apertura a otro ciclo. Y muchas veces queremos abrir un ciclo y no hemos terminado el anterior y se nos vuelve un sancocho allí. Samuel termina una etapa de su vida, pero eso no significa que ya Samuel va a morir. Samuel vivió muchos años después de eso. Samuel termina una etapa como líder. Acuérdense que Samuel era juez de Israel. Él era el líder. Ahora él da paso a una nueva etapa para Israel. Israel ya no es un pueblo de jueces. Ahora Israel es un pueblo de reyes. Viene la monarquía. Así que Samuel termina la etapa de los jueces en Israel, pero inicia otra para Israel y él como siervo del Señor inicia otra etapa. Este discurso de Samuel marca una transición. Hemos estado acostumbrados a las transiciones. Es el final del periodo de los jueces, es el inicio de los reyes de Israel. Samuel es el último juez de Israel. Saúl es el primer rey de Israel. Es un pase, acuérdense que les dije que era una carrera de relevo. Él termina su etapa y le está pasando el bastón al que va a seguir. En este caso, Saúl. Samuel está dispuesto a salir de escena. Y lo vamos a ver que Samuel sale de escena cuando Dios ha levantado a otro líder. Y Samuel tiene el mismo corazón que tuvo Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 29, Juan el Bautista declara o expresa lo siguiente: cuando ya Jesús aparece en escena, Jesucristo aparece en escena y Juan dice: el que tiene la esposa es el esposo. El que tiene la esposa, que es ¿quién? La iglesia. ¿Quién es? El esposo, que es Jesucristo.
Y él dice, mas el amigo del esposo, ¿quién es el amigo del esposo? Él. Él es el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, dice Juan el Bautista, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y estas palabras pues revelan el corazón de Juan el Bautista, lo que lo hizo grande a Juan el Bautista, que entendió claramente cuál era su papel en esta tierra. Y cada uno de nosotros tiene que entender cuál es su papel en esta tierra. ¿Cuál es nuestro papel? Que yo mengüe y Jesús crezca. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Yo mengüe y que Él crezca. Ese es nuestro papel. Él entendió que su vida era sobre Jesús. Todo se trataba de Jesús. Todo se trataba de Jesucristo. El comienzo de su ministerio se trataba de Jesucristo. El final de su ministerio se trataba de Jesucristo. Igual nosotros, nuestro comienzo se trata de Jesucristo y nuestro final se trata de Jesucristo. No se trata de nosotros. Samuel ha terminado una faceta como líder del pueblo, pero eso no significa que ya se acabó. Porque a veces pensamos, se acabó todo, pues, ¿ahora qué voy a hacer? Llegó la jubilación. ¿Qué hago? Samuel tenía otro trabajo que hacer. Y en esta tierra, mis hermanos, nosotros nunca terminamos nuestro ministerio. Nuestro ministerio termina cuando el Señor nos lleva. Se acabó tu ministerio. Y Samuel lo entiende muy bien. Samuel sabe que su ministerio continúa y lo vamos a ver apareciendo por allí de vez en cuando, como el gran profeta Samuel, que tiene palabra para el pueblo, el gran maestro. Y sigue ministrando y sobre todo enseñando hasta el día de su muerte. Repetimos nuevamente lo que dice el libro de Eclesiastés: mejor es el fin de un asunto que su principio. Mejor es el fin de un negocio que el inicio de ese negocio. Y dice y agrega, y la paciencia es mejor que el orgullo. Es muy importante, mis hermanos, terminar bien. Terminar bien. Nosotros acabamos de terminar un año. Hay que preguntarnos, ¿lo terminamos bien? Ya vamos a empezar, estamos empezando otro año y empezamos cosas y tenemos mucho brío para empezar cosas, pero hay que mirar atrás, lo que hemos dejado atrás. ¿Cómo terminamos el año? ¿Cómo terminamos lo que empezamos atrás? Hay que terminar bien. Dios todavía tiene mucho trabajo para nosotros. Amén o no amén. Hay muchas metas que lograr. Los proyectos de vida tenemos que aprender a cerrarlos correctamente para iniciar otro. Así que estemos atentos a las metas y por la gracia de Dios que todos podamos decir, como dijo el apóstol Pablo a final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu casa.